vamos con la parashá, vámonos. Ahora vamos con la parashá. Segunda Liyá está en 37, 4 al 7. Dice así: y cuando sus hermanos vieron que sus padres lo amaban más que a ellos, lo aborrecían y no podían hablar pacíficamente con él. Y José tuvo un sueño que contó a sus hermanos, quienes entonces lo odiaron más que antes. Hasta el 6, ¿no? 37. Le dijo: ruego que escuchéis este sueño que has tenido. Estábamos atando cabillas en medio del campo, cuando de pronto mi cabilla se levantó y se mantuvo derecha, y vuestras cabillas se inclinaron alrededor en círculo. Ok. Para responder que me están preguntando aquí, ¿qué es la parashá? La parashá es la porción de lectura semanal que se hace de la Torá en el pueblo de Israel, y estamos analizando hoy el capítulo 37 del libro del Génesis de Bereshit, y estamos estableciendo el caso de Joseph y los sueños que tuvo y lo que pasó con sus hermanos, ¿sí? Ok, entonces, en el sueño de Joseph, que le cuenta a sus hermanos, lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a odiarlo aún más. ¿Por qué llegaron a odiarlo aún más? ¿Qué es lo que estableció ese sueño? Sí, Joseph es José. Rashi explica que la virtud de la paradoja dentro de la maldad de los hermanos no eran hipócritas. No decían una cosa con la boca y pensaban otra con el corazón. Eran un ejab del peché lev, ¿sí? Del corazón. Su odio era tan abierto que eran incapaces de fingir shalom, que eran incapaces de infringir paz para con su hermano Joseph. El Peshá relata que la ruptura total de la comunión con la familia está en que no querían ellos reconocer el título que su padre le había dado a su hermano. Era absurdo, por lo que establecimos en la primera liyá, lo que hablamos hace un rato. O sea, qué absurdo es que mi hermano menor sea el que me venga a dirigir. Esto no tiene ningún sentido. Y ahora que su mamá se murió, aquí vamos a hacer un golpe de estado. No nos vamos a dejar. Vamos a reunirnos todos nosotros, porque claro, ¿quién era que mantenía la cosa como en equilibrio? La amada, Rachel. Rachel tenía la cosa, le decía a Jacob: amor, mira los hijos de mi hermana que están, tú sabes, viendo a Joseph, no te preocupes. Porque Joseph, ¿por qué? Porque Jacob amaba más a Rachel que a Lea. Ya eso lo sabemos y lo hemos leído en las parashot anteriores. Entonces, ¿a quién vas a favorecer? Al hijo de a la que tú amas. Por eso es que no se puede establecer favoritismo entre los hijos, porque eso causa dolor, causa un dolor emocional en el hijo, que le crea. Miren, yo soy el menor de 4 hermanos. Nosotros somos 4 hermanos varones. Y era un dilema cada vez que iba a hacer una salida en la casa, porque yo soy el menor de mis hermanos, y mi hermano que me sigue, o sea, que es un poquito mayor que yo, me lleva 6 años. Entonces, la diferencia de edad hacía de que yo tenía 10 años y él tenía 16, y él era adolescente y yo todavía era un niño, y van a salir, pero tienen que llevarse a Darío. Y ellos, oye, pero qué problema tener esta carga. Y entonces no me trataba muy bien. Yo entiendo lo que pasaba con Joseph. Como niño, mi mamá me decía, es una anécdota que no vamos a contar el día de hoy porque es muy larga. Yo cuando salía con ellos, yo tenía que hacer caso a todo lo que me decían, si no, no salía más. No me quedaba de otra. Si mi hermano decía, usted se sienta ahí 2 horas, yo me... Sí. ¿Y cómo te trataron tus hermanos? Bien. ¿Cómo te trataron? Excelente. ¿Y mis hermanos? Si dices algo, no sales más, puño. ¿Sabes? Entonces yo vivía bajo
Una presión. Daniel dice que estoy escuchando también. ¿Ah? Daniel, Mi hermano me está escuchando, mi hermano me está diferido, me está escuchando. Shalom, hermano, bendiciones. Entonces, yo entiendo lo que pasa con José. Entonces, claro, cuando yo decía, mis hermanos me trataron mal, mi mamá atacaba a mis hermanos mayores, regañándolos, diciéndoles cualquier cantidad de cosas, y los regañaban ¿por quién? Por mi culpa. Así literalmente lo veían ellos. Por culpa de él, aunque ellos fueron los que se portaron mal, por culpa de él fue que nos regañaron, porque él fue de chismoso, de boca abierta. yo creo que todos los hermanos menores. Entonces todos los hermanos menores pasamos por esa situación. Pero ¿qué pasa cuando adicional a esto, al menor se le da autoridad por encima? No tiene sentido. Y esto es algo que los sabios después le critican al patriarca Jacob, que fue un gran error, y se toma como ejemplo este gran error para que en las futuras generaciones no se haga de nuevo. No se cometa el error de favorecer al hijo menor por encima del mayor, porque esto va a traer problemas en la hermandad. Entonces, los hermanos de cuando José, que su vanidad por la belleza que tenía, porque era un joven apuesto, un joven con buenas facciones, por eso es que los ismaelitas no tuvieron problemas en vendérselo a un principal del Paró, al segundo de Paró. Era una persona importante. Importante, tú no vas a comprar cualquier esclavo. Importante, tú no vas a comprar a alguien que no te sirva. ¿Para qué? Que después vamos a analizar, si llegamos allí a la Liyá, vamos a analizar qué fue lo que hizo Potifar, qué era la intención verdadera con José, ¿no? Pero hasta ahorita vamos por el sueño. Entonces, viene el joven y le dice, ustedes se van a postrar a Esteban de Jesús. No, hay que matarlo. Definitivamente este muchacho nos va a traer problemas. Entonces, dice al nivel ya remés, a un nivel un poquito más elevado, que es el nivel remés, un nivel alusivo, un nivel que nos enseña la gematría, que nos enseña cómo se componen ciertas palabras en hebreo para que podamos darle un sentido mejor y mayor a las palabras que nos dice la Torá. Entonces, la palabra de Baal HaTurim nos dice que el musar sobre el alumín, que es el análisis de las gavillas que se iban a postrar delante de José, el alumín, viene del elén, del silencio. Y voy a escribirlo para que vean la raíz de alumín. Y elén. Ok. Alumín, que es gavillas, tiene alusión o tiene el shores, la raíz de la palabra elén, que significa silencio. José no entendió que ese sueño no tenía que contárselo a sus hermanos, porque el alumín, esas gavillas que se iban a postrar, iban a hacerlo de una forma silenciosa, porque el en, que es la raíz, el shore de la palabra alumín, nos dice que esto no era sino para José, para que José entendiera el proceso que tenía que vivir. Pero bendito el Eterno, a él contarlo no fue que alteró el orden de lo que Hashem había establecido para su vida, sino que lo impulsó a otro nivel. Ahora, el notaricón, que es una alusión a lo que puede ser comprendido como ya te doy la palabra, como una composición de esta palabra, nos dice la raíz
sugiere que el conflicto de los hermanos no era solo por la túnica, sino porque él estableció un ataque y no fue silencioso al momento de mostrar esta autoridad que se le estaba dando. Helén alude a las emociones no trabajadas. José se levantó de la cama como que si fuera el señor de sus hermanos para decirles que ellos se tenían que postrar, cuando en realidad su rostro tenía que mantenerse en silencio para calmar ese odio, porque en él se iba a hacer la rectificación de su tío, de su hermano Esab, del hermano de su padre, Jacob. Esab y Jacob contendieron. ¿Por qué? ¿Por qué había contienda entre Esab y Jacob? La primogenitura. Uno, por la primogenitura. ¿Pero por qué? Por el favoritismo. O sea, Jacob era el favorito de Rebeca, de Rivka. Y Esab era el favorito de Isaac. Ahora, sí, ya te doy la palabra, papi. Para ponerle en contexto esto que quiero decir. En José, van a ver, fíjense, esto para que lo sepan los padres. En la vida de nuestros hijos, oye, evalúa Shen, hicieron silencio. En la vida de nuestros hijos se va a manifestar siempre. No es, puede que sí, puede que no. Siempre. Por eso es que debemos trabajar en nosotros para darle un buen futuro a nuestros hijos. Se va a manifestar la posibilidad de rectificar lo que nosotros no pudimos rectificar. Eso siempre va a pasar. Siempre. Eso es ley de Acado Barujú. No importa si tú lo crees o no lo crees, tu hijo va a ciclar en algún momento de su vida algún proceso que tú no pudiste terminar, y en él se va a dar la oportunidad de que lo rectifique. ¿Por qué? Porque él es mi cela. Él es la encarnación de mi alma que va a ser posterior a mí. Entonces, cuando hablamos de la encarnación del alma... ¿Tiene algo que ver? Disculpa. Sí, tranquilo, porque voy a entrar en otro tema. Porque dice la palabra que el Eterno trabaja en varias generaciones. De generación en generación. De generación en generación esto va a pasar. Ok, la pregunta que quiero hacerte es que Ajá, siquiera, sí. porque entendemos que todo lo que pasa es permitido Por el permitido por el Eterno. Eterno. Claro. Sea bueno o sea malo. ¿Ok? Ajá, Que aparentemente es malo para uno. correcto. ¿De acuerdo? Porque de repente es malo para uno, pero espiritualmente es algo, un paso agigantado a nuestra elevación, a nuestra forma de formarnos. Entonces, lo que dice de Joseph, de José, que él le contó el sueño a su hermano. Eso no sería que, o sea, pienso yo que no fue algo que dijo, o sea, algo que ya el Eterno tenía prescrito, que tienes que encontrar el sueño para que te agarren, te vengan, te tiren a la cisterna, y pase todo eso. No es que, no, él no se percató. Ahorita tú dijiste que él no se percató de que no tenía que contar. Claro. Ok, pero entonces yo creo, no sé, según lo que hemos ido estudiando, que era designio del Eterno, que él tenía que contarlo para que lo tiraran a la cisterna, después la cisterna lo vendieron, después que lo llevaron a Egipto, y después que pasaron 13 años en un calabozo. Todo eso es, claro, pero fíjate, nosotros los seres humanos aprendemos de dos formas: oyendo y llevando. obedeciendo y a los tanganazos. Hay dos maneras de aprender. Ahora, por eso es que está escrito: mira que te digo hoy, te doy a escoger la verajá y la kelalá, la bendición y la maldición. Escoge pues hoy la bendición y no la maldición, para que te vaya bien todos los días de tu vida. Ahora,
¿El pueblo siempre escogió la bendición? No. ¿Y le sigue yendo bien? Sí. ¿Por qué? Porque hace Uno. y lo manda otra vez al canal. Lo que pasa es que, Ahora, quiero explicar algo, pero claro, me voy a ir otra vez al zoo, porque es que quiero que entiendan esto, pero le voy a dar primero la palabra a Caleb y me voy al zoo porque esto es importante dejarlo claro, ¿sí? mire, mientras Alma hicieron un contrato antes de nacer. Nosotros escogemos, vamos a hablar de los que van a vivir tragedia. ¿Quién lo va a matar? ¿Cómo lo van a hacer? Tú escogiste tu alma con las almas allá en el Exo, en el Todopoderoso, todo tu plan de vida, desde que naciste hasta que te moriste. Es decir, que tú no vas a hacer nada de lo que tú en conciencia de la eternidad no quisiste. Entonces, la rectificación viene porque viene de generación en generación. Si yo lo hago mal, entonces mi hija va a rectificar lo que yo hice mal. Y los hijos de los hijos de los hijos de los hijos hasta que lo hagan bien. Claro, pero si yo lo dejo como al azar, No. si yo lo dejo como que no tengo que hacer nada yo, sino que bueno, no lo pude lograr y paso, es como una carrera estas de que pasan la, ¿cómo se llama ese tipo de? El testigo, ajá, que yo voy corriendo y a cierta cantidad de metros le paso el testigo al otro corredor y el otro corredor agarra y arranca y sigue la carrera. Oye, qué fácil, ya yo terminé mi parte. Sí, y no, ese no es el deber ser. ¿Cuál es el deber ser? El que yo trabaje en mí para establecerlo desde la obediencia y no desde el tanganazo. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasó con Joseph? Lo voy a explicar desde el multiverso, ¿sí? Aquí me voy a poner un poquito Marvel, me voy a poner un poquito... Sí, claro que está bien. Pero fíjate a nivel de multiverso, Hashem es el Orenso, la luz de los infinitos. En matemática se establece que hay infinito dentro de infinitos. Oye, pero si algo es infinito, ¿cómo puede tener un infinito dentro de otro infinito? Y lo explican con un ejercicio matemático del hotel infinito. Y llega una persona al hotel infinito y pide una habitación. Y el que está atendiendo, de que tiene habitaciones al infinito, que está recibiendo a la persona, le dice, dame un segundo, y pasa un anuncio y les dice a todos los que están habitando en el hotel, por favor, el que esté en la habitación 1, pásese a la habitación 2, y el que esté en la habitación 3, y el 3 al 4, y el 3, así hasta el infinito. ¿Para qué? Para darle lugar al que está llegando nuevo. ¿Y por qué no lo manda a la última habitación? Porque hay habitaciones al infinito. Entonces caminaría al infinito para poder entrar a la habitación. Por eso se corren y se van a la habitación 1. Ah, está chévere. Ese es un infinito. Pero ¿qué pasa si llegan 10 infinitas personas a querer habitar en el hotel infinito? Se tiene que hacer unas ecuaciones donde el 1 va a pasar el 2 al 4, el 4 al 8, el 8 al 6, el 8 al 16, y así se multiplica por 2 para poderle dar espacio y que siempre haya una habitación desocupada para que sigan llegando más y más y más. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo van a habitar si infinitamente van a estar pasándose de habitación? Bueno, ahí está lo que nosotros no podemos manejar, porque nosotros somos finitos. Pero la matemática establece este ejercicio que no tiene respuesta. No tiene respuesta para nosotros porque somos seres finitos. Para podernos dar a entender de que dentro de un infinito hay la posibilidad de otros infinitos. Ahora, ya la ciencia y la matemática han llegado a esta conclusión. Pero los sabios del pueblo de Israel en la Kabbalah, hace más de 500 años con el Arizal, estableció que Dios es la luz del infinito. Es un infinito que compone a infinitos dentro de sí. Por ende, la ley del multiverso nos dice que yo estoy en una línea de tiempo. Y si yo hoy decido hacer así, casi se me cae la kipá. Pero si yo no hubiera querido dar ese ejemplo,
ese acto no hubiera pasado. Con ese pequeño acto que yo hice hace un segundo, que casi se me cae la equipa, yo creé un universo paralelo al universo de si yo no lo hubiera hecho. ¿Me explico? Mis decisiones crean, a su vez, universos paralelos de posibilidades de suceso que el Eterno, ya por él ser el infinito de los infinitos, los conoce todos y sabe las respuestas para todos. Yo solamente sé el que estoy viviendo. Entonces, las decisiones que yo tomo me van a traer unas consecuencias. Esas consecuencias Dios ya la tiene organizada, sin importar lo que yo haga. Si yo escojo la verajá, la bendición, o si yo escojo la maldición, yo voy a poder estar dentro del orden que Él estableció para que se cumpla su palabra. ¿Cuál es la idea del Eterno? Que yo aprenda sin tener que entrar en la maldición. Por eso me dice, escoge hoy, mira que te mando hoy. Y cada vez que tú lo lees, tú vas a leer, mira que te mando hoy, sin importar que hayan pasado 3000 años. A la lectura, tú cuando lo leas, tú vas a decir, mira que te mando hoy. Por eso es que la decisión que yo tomo de cómo hacer las cosas va a hacer que yo tenga la posibilidad de manifestar antes o después lo que Dios tiene establecido para mi vida. ¿Qué pasó con Joseph? En este caso, se pudiera decir que fue a la inversa. Si Joseph se hubiera quedado callado, él hubiera tenido una rectificación con sus hermanos sin tener que pasar a Misraim, y el Eterno, no sé cómo hubiera hecho, pero hubiera pasado lo que tenía que pasar y él iba a ser el gobernante de Misraim. Pero por él abrir la boca tuvo que pasar por el proceso de dolor y rectificación. Entonces, hay veces en nuestras vidas que nosotros por abrir la boca metemos la patica y nos pasan cosas que el Eterno hubiera querido evitarnos. Pero no te preocupes por eso, porque el que es bueno va a hacer que tú puedas lograrlo. ¿Sí? Ahora, Él quería que tú lo lograras sin el dolor. Fuiste tú que decidiste hacerlo desde el dolor. ¿Fue culpa del Eterno? No, no fue culpa del Eterno. Fue culpa de las circunstancias, las que tú te creaste. El Eterno siempre va a querer que a ti te vaya bien, porque Él te hizo desde la bendición. Pero no siempre entendemos lo que el Boreolán, lo que el Eterno nos quiere decir. Entonces, cuando en el silencio yo no practico lo que dice la palabra del Eterno para ver las variantes en mis errores y no los rectifico, wow, por eso es que me siguen pasando las cosas que me duelen, porque no estoy rectificando a lo que me está diciendo la palabra. Si simplemente yo hoy decidiera empezar a retomar mi camino a lo que dice la palabra, de lo que yo debo hacer en las acciones de mi vida, entonces el Eterno empezará a retomar. Cuando Joseph empieza a rectificar, cuando se quedó callado. Pero el proceso que pasó porque él lo propició. ¿Sí? Tiene que equilibrar esa parte que necesitaba, ¿no? Porque el Eterno va a colocar a veces las pruebas según nuestra ventaja o desventaja, porque si yo tengo problemas de esto, el Eterno me va a probar con eso. Claro. Para yo pasar esa prueba. Entonces, Joseph fue probado en Yesod, en fundamento, en su fe, en su boca. ¿Por qué? Porque tenemos las palabras para crear, ¿verdad? Y él tuvo que ser probado así, y dice que él pasó esa prueba. ¿Por qué pasó la prueba? Porque tuvo que pasar por la esposa de Potifar, todo lo que él vivió, para pasarla. Entonces tuvo que controlar, él tuvo que rectificar en ese momento. Entonces cada quien, el Eterno nos va a llevar a nosotros. Si yo tengo un mal carácter y yo sufro de ira, ¿a quién me va a poner el Eterno? Gente que me haga molestar.
Más nada. Claro. ¿Me entiendes? Me va a poner, entonces no es que, no, me va a poner gente que te va a molestar todos los días por él. Que sea Claro. la piedrita de tu zapato la lija para que moldear tu carácter. Por eso es que la Torá de los espejos, por eso es que la Torá de los espejos es infalible. Infalible, hermano. Ah, si tienes problemas con el robo, que te va a poner platica. Claro. Platica aquí, platica acá, otra era platica la pata. ¿Entiendes? Entonces, según nuestro desequilibrio, nuestro pecado, nuestros errores, Él nos va a permitir para que tú pases esa prueba. Para eso están los 10 anunciados. Es decir, que en este Malbú todos venimos a rectificar. Claro. El que no vino a rectificar, que se quede ahí arriba. No nada. Entonces, No puede. Mira, entonces, mira lo que dice el Talmud en Babli, Tratado Berajó 55b. Dice así: todos los sueños, según la boca de Yose, los sueños fueron tomados desde la arrogancia. Estaba activada, pero también estaba activada la profecía, porque no todo fue desde la arrogancia. También en los sueños era importante una carta de el Drash, que nos enseña la palabra hablada tiene el poder de cohabitar en la verdad de la espiritualidad y lo físico, porque por medio de la palabra Dios creó este mundo. Entonces, la palabra, el Devar, tiene la habilidad de cohabitar en la parte espiritual y la parte física. Ahora, ¿qué manifestación estoy dando de la espiritualidad que tengo va a hacer que se ejecute la positividad de esa palabra o la negatividad de esa palabra? En este caso, los hermanos adelantaron el proceso de Yosef. Entonces, aunque el Midrash dice, el Midrash Rabá 84:10 dice, el contexto alude a que Elén, que él tenía que enmudecer, él tenía que ocultar, que es Neelam, que él tenía que ocultar sus palabras. Yosef estableció la dirección profética. Esto hizo que delante de sus hermanos, levantar de su cama, adelantar el proceso no para su muerte, sino para el cumplimiento de esa palabra. Como las dos almas estaban sincronizadas. Lo voy a explicar así. Yosef dijo la profecía desde la arrogancia, que está en Clipó. ¿Sí? La arrogancia es un aspecto de una Clipó, pero de una cáscara de oscuridad. Pero la cáscara de oscuridad, la cáscara, como hemos hablado antes, es una fruta, una mandarina, por dar un ejemplo, tiene la cáscara, y si tú te comes la cáscara, sabe amarga, no te la puedes comer, ¿verdad? Pero la fruta de adentro, si tú la dejas madurar, es dulcita y es bien sabrosa. Ahora, necesita la cáscara, la mandarina, para poderse desarrollar. Sí, necesitaba esa aluminio, esa proclamación para tener ese silencio después. Él se dio cuenta de que el tanto hablar no era productivo, no era correcto. Entonces él necesitó madurar su fruto interno del alma. ¿Desde dónde lo vieron los hermanos? ¿Desde la pasividad, desde la compasión, desde el nombre que iban a tener? No, también desde la arrogancia. Desde la arrogancia, porque dijeron, ¿y quién es este muchacho que va a venir a decirnos a nosotros? Como el alma de los dos estaba en paralelo, se activó la palabra de profecía de Yosef, activó, aunque fue desde la arrogancia, desde la clipó, a la clipó de sus hermanos, y esto adelantó el proceso para que él bajara a mi rayo. ¿Sí me explico? Sí, positivo, positivo. O sea, ¿qué va a pasar? Esto ténganlo como fórmula. Si yo estoy en contienda en mi alma sobre un tema y quiero discutir con alguien, y yo sé que con la persona que voy
a hablar este tema, también está en el mismo pensamiento que yo, ahí se va a hacer una guerra. No va a haber tregua. Cuando usted vaya a hablar de algo con alguien y usted sabe que esa persona está en la misma posición emocional que usted, hacia el punto de no querer ceder, mejor guarde silencio. Pasa mucho en pareja. Pasa mucho en pareja. Discutimos porque... ¿Por qué discuten las parejas? Porque sí, por si no, por si acaso. Para mantener el orden. Las llaves van guindadas aquí. Y entonces, tú pusiste las llaves. Pero las llaves están en la mesita donde van guindadas. No, no van en la mesita, van guindadas. Entonces, ninguno de los dos va a dar tregua. No hablen. No hablen. Porque si hablan, eso se va a convertir en una guerra. Yo no voy a ceder mi posición, tú no vas a ceder tu posición. Y el Shalom Bay es lo más importante. Es tan importante el Shalom Bay, la paz dentro de la casa, que el Eterno borró su nombre para que hubiera paz dentro de la casa. Lo vamos a estudiar más adelante cuando haya el celo del varón hacia la mujer. ¿Sí? El Eterno dijo, vamos a borrar mi nombre y vamos a poner el nombre paz, Shalom. Imagínate lo importante que es para el Eterno el Shalom dentro de la casa. Entonces, cuando yo no entiendo esto y estoy desde mi posición y sé que por decir, para hablar de la pareja, sé que mi pareja está en la misma posición de no querer ceder a dónde van las llaves, por dar cualquier ejemplo, porque pudiera poner el cepillo, pudiera poner la ropa, de cómo se dobla, la olla, si va así, si va asado. El punto del ejemplo es que a veces peleamos por querer tener la razón todo el tiempo. Y nosotros no hemos trabajado en nuestra madurez interior de, en verdad tengo razón, o quiero imponer mi posición. En verdad tengo razón en discutir por esto para que me digan sí, tú eres el mejor, para alimentar ¿qué? Mi ego, el ego, más nada. No está sino alimentando tu ego. Eso es lo que pasó con José y con los hermanos. ¿Quién tenía la razón, la lógica? Si José o los hermanos. No importa, no importa. Eso no importa. Lo importante aquí es que ninguno quiso ceder. Entonces eso aceleró el proceso de lo que tenían que vivir para que ellos maduraran. ¿Por qué muchas parejas se rompen? Porque ninguno quiere ceder. Entonces el Eterno tiene que pasarlo por el dolor de la separación, de la ruptura, para que esa persona pase por un caos, por un tohu abohu, en un fracaso matrimonial. Y esto pasa mucho. Pasa muchísimo más de lo que ustedes creen, no solamente a un nivel coloquial, a un nivel secular, sino también a veces en parejas que tienen Torah, ¿sí? Porque no quieren ceder. Entonces se separan y tienen que vivir procesos dolorosos en su vida para madurar. Y entonces cuando el Eterno en su infinita misericordia les da otra pareja, ya saben manejar un poquito más situaciones. Y al saber manejar un poquito más de situaciones, son más tolerantes a esas cositas que decía, oye, no era necesario pelear por la llave. Era absurdo, era necio, fui necia de joven cuando peleé por esto. Cuando si podía dejar eso pasar a un lado, porque no era algo grave, estuviera yo con la persona con que me enamoré de mi juventud. Ahora tengo que mancillarme con otra persona, descubrir mi desnudez con otra persona y establecer un principio nuevamente. Y si no maduré en ese tiempo, me va a volver a pasar lo mismo. Eso pasa en las parejas. Eso pasa en los trabajos. Eso pasa en los estudios. Eso pasa en las congregaciones. No, me voy de esta congregación porque no me vieron como yo quería que me vieran. Bueno, te vas a ir de otra y de otra y de otra, porque el que tiene que crecer eres tú. Así. Eso pasa. No, ese maestro no me gusta, no te va a gustar ninguno.
Ninguno te va a gustar, porque tú quieres tener la razón. Eso pasa. Entonces, cuando yo entiendo la Torá de los espejos y aplico todo esto a mi vida, todos estos sueños que aceleró el proceso, hubiera sido muy distinto. Y yo a veces he dicho, no voy a analizarlo desde aquí, pero desde Bereshit, cuando Adán, el Eterno le dio a Javá y le dijo, tú vas a ser el que se organice todo aquí, no vayas a comer ese árbol, ¿viste? No te lo vayas a comer. Ah, ok, perfecto, no me lo como. No comas de ese árbol, no como del árbol. Comprendido, copiado, no como del árbol. Mira, puedo comer todos los árboles, de ese árbol no puedo comer. Ok, le dijo a la mujer, no te lo vayas a comer, ni lo toques. Me la comí, dijo Adán. Y vino la serpiente y le dijo, tócalo para que tú veas que no te pasa nada. No, porque mi esposo me dijo que no lo tocara. Tócalo para que tú veas que no te pasa nada. Y vino Eva y hizo así. ¿Qué te pasó? Y no me pasó nada. Entonces quiere decir que yo me lo puedo comer. Pero el Eterno le había dicho, no te lo comas, no le dijo, no lo toques. Entonces cuando yo le agrego, para exagerar la cosa, como hizo Joseph, que le agregó para exagerar la cosa, ¡pam! Hizo más mal que bien. Y destruyó su comunión con los hermanos. Ahora, ¿qué diferente hubiera sido la historia si Adán, cuando el Eterno le dijo, mira, ¿te comiste del árbol? Sí, me lo comí. ¿Sí te lo comiste? Sí. Y te pido disculpas. Me pide disculpas, sí. ¿Y quién fue el que de la idea? Yo fui el de la idea porque yo fui el que transmití la idea mal. Estuviéramos en el huerto del Edén, hermano. Estuviéramos en el huerto del Edén. Le aseguro que estuviéramos dentro del huerto del Edén. Pero ¿qué hizo Adán? La mujer que me diste. O sea, no es culpa mía, es culpa de la situación. Es culpa del suceso, es culpa de él, de ella, de este, de otro, porque yo soy bueno. Yo hice lo que tú me dijiste, yo no me lo comí. Pero la mujer que me diste me insistió. Y como tú dijiste que ella y yo éramos una sola carne, ¿qué iba a hacer? Ya él se lo comió, es como que si me hubiese comido yo la mitad, me lo comí. No, Adán no es así, ahora se me van para afuera. Ahora, en todo eso se me van para afuera. Estamos viviendo todos nosotros. Pero a nosotros también, como Adán, como humanidad, se nos da esto. El Eterno te dice una cosa y cuando tú vienes y lo exageras y lo distorsionas y lo sacas de contexto y lo interpretas según tu pensamiento, tu época, tu cultura, tu capacidad intelectual, lo sacas de la realidad de la Torá y entonces quieres echarle la culpa. No, porque es que él me vio feo primero y por eso es que yo ahora lo veo así. No es culpa mía, yo me estoy defendiendo. ¿Desde dónde estás hablando? Desde el ego, del orgullo, de la arrogancia, de no querer ceder, de no querer reconocer que todavía no has madurado en esa área y que tienes que trabajar en ti. Eso es lo que nos está diciendo Elías, eso es lo que nos está diciendo Joseph, eso es lo que está diciendo Joseph con sus hermanos que chocaron en el que cada uno quería tener la razón. Entonces yo les voy a decir, como ellos no me quieren hacer caso y me están fastidiando, yo voy a decir y ya va. Entonces en la siguiente Elías volvemos a leer que tuvo otro sueño y dice, y le dijo a los hermanos, quédense, que ahora le voy a contar la creen de la creen. Miren lo que viene ahora, ¿ves? No solamente ustedes, sino que mi papá también se va a postrar a mí. Era como demostrar que es que Dios está conmigo. Yo soy superior porque yo soy hijo de Dios. Dios me habla a mí en sueños. Ustedes son unos arrastrados. Yo soy el elegido. Y ustedes no son nada comparado conmigo. Si el favorito no solamente de mi papá, sino también del Creador, porque me va a poner por encima. O sea, por favor, ¿cuántas veces hemos estado en esa posición que decimos, tú vas a ver lo que le va a pasar por haberse metido conmigo, porque soy hijo del Creador?
Sí. Ah, se metió conmigo. Ya tú vas a ver, papá, pégale. Acúsalo con tu papá, Kiko. Ah, ahí estamos. Como la chilindrina, ahí estamos, ahí, acúsalo, como la Poppy. ¿Ah? Entonces, estamos acusando papá, mira lo que me hizo, destrúyelo. No, estás trabajando de la arrogancia. Si el Eterno permitió que viviera esa situación, es para tu crecimiento. Acepta que tienes que trabajar en ti, que tienes que trabajar en tus emociones, que tienes que trabajar en tus palabras, que tienes que trabajar en cómo te diriges hacia las demás personas, para que no lo hagas desde el odio, para que no lo hagas desde la túnica, desde la vestimenta que Dios te dio un lugar. Como hijo del Eterno, Dios te dio un lugar como pueblo de Israel. No lo uses para tu conveniencia. No lo quieras usar para decir, que ustedes son unos goyín y, yo sí soy, mira, ve, yo sí soy porque yo, no tomes ese lugar de vestimenta, porque te puede ir en bola de nieve, ¿no? Te puedes caer para que crezcas en el proceso que tienes que crecer. Entonces, este es el secreto de esta aliyá, que de verdad lo trato de dar de una manera más dinámica de lo que trabajo en los textos del documento que elaboro para las clases, porque como también se está trabajando a un nivel público general, me gusta que sea entendible para todos. Ahora, obviamente que esto tiene mucha más profundidad, obviamente que esto tiene mucho más que decir, pero en esta aliyá lo vamos a dejar hasta ahí, ¿sí? Y vamos a hacer una especie de ronda de preguntas o comentarios para entonces darle participación al grupo que está presente, y continuamos con la parashá, que todavía tenemos tiempo, es temprano, ¿sí? Ok. Las mujeres. Voy, un segundito, disculpen.